Hace 66 años exactamente en que Coronel Bogado, el departamento de Itapúa y seguramente también gran parte del país, amaneció con una novedad, con algo que casi nunca ocurre, y era el atraco a Coronel Bogado. Vamos a hablar con don Abundio Acosta, que en esos tiempos también ya era escuelero, estudiante, y algo ya recuerdo porque mucha gente ya no están, lo que realmente de repente fueron activos participantes en algún caso, y en otro caso lo que a ellos les llegaba la información. ¿Cómo está, don Abundio? Muy buenos días. Sí, un placer saludarte a vos, profesor, también saludar a la audiencia de CBC en estos momentos de Pascua ya, momento de reflexión, momento de recordar un poco aquel gran acontecimiento que hace también más de 2000 años, la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, muchas cosas podemos estar recordando aquí en nuestra ciudad, como acontecimientos buenos, malos en algún momento, pero esta vez creo que, según me comentaste ya fuera del micrófono, de aquel atraco en nuestra ciudad en una noche, según estábamos calculando que fue un martes a la noche, madrugada probablemente. Sí. Amaneciendo el miércoles, lógicamente que había clase. Claro. Y todo el mundo a la escuela, ¿verdad? Así mismo. Nos íbamos a la escuela y después de un rato supimos la información y bueno, cada uno corriendo a su casa. Así mismo, y yo estaba en el 6º grado y era época de cosecha seguramente, porque mis padres también me enviaban a caballo en esa época, en el 6º grado yo estaba. Y ¿ustedes dónde vivían? Vivíamos en Cambay. Cambay. Más se conoce por Colonia Caucasia actualmente, sí, pero es Cambay. Sí. Cambay. Y teníamos plantación de arroz y época de cosecha, cuando mucha gente también estaba en casa y necesitábamos de una ordenanza seguramente, y me utilizaban mis padres más o menos hasta las 9 de la mañana, para luego ya ensillar mi pingo y venir hacia Coronel Bogado para llegar a la escuela a partir de la 1, con el pito de los aserraderos. La pitada de los aserraderos marcaba la 1 y en esa hora ya teníamos que estar listos para venir. Nosotros teníamos una casita en el barrio Santa Rosa con una señora que nos atendía en ese momento. Sí. Bueno, yo tenía que venir esa mañana y tenía un tío mío que era comisario rural en aquella época, era la jerarquía de aquellos que atendían como policía en una compañía. Tenía 2 soldados conscriptos. Uno de ellos estaba con permiso para ir hacia Misiones a visitarle a su familia y a pasar la Semana Santa. Y yo vine hasta la casa de mi tío, llegué ahí y bueno, el soldado que estaba con permiso volvió contando la novedad que había ocurrido en Coronel Bogado, en la policía, que habían muerto, no se sabía todavía cuándo. Él vino hasta el cementerio, ahí encontró ya guardia y uno de los soldados ahí le dijo: no, mejor que te vayas a quedarte en la colonia con tu jefe para tranquilidad tuya y quédate, no salgas de ahí porque acá están mal las cosas. Hubo un choque, un atropello, protagonizaron gentes que seguramente, qué sé yo, querían derribar al gobierno o inicio para derribar al gobierno, algo así que estaban intentando en esa época, porque después vinieron también más adelante las guerrillas. Sí. Y bueno, lo que usted nos puede contar, porque comentarios desde luego que hubo, ¿verdad? Sí. Y gente que inclusive han protagonizado alguna defensa, porque después ya se armó la famosa Guardia Civil. Así mismo. Sí. Después se formó una Guardia Civil donde, bueno, los compatriotas, conciudadanos,
se ofrecían para colaborar también con la policía, a pesar de que vino refuerzo a quedarse acá. Se instalaron cerca de la policía nomás un destacamento, creo que de San Juan, no sé de dónde, vino un grupo de más o menos 30, 40 personas creo que en esa época la tercera región militar de Misiones. Sí. Y como refuerzo, pero la gente con los civiles se ofrecían a hacer guardias dentro del radio urbano, como así también organizarse y visitar, o sea que investigar o alguna zona por donde se creían que habían gentes revoltosas, y muchos de ellos eran bogadenses. Eso es lo que llama la atención, que muchos de ellos eran bogadenses, los que protagonizaron ese mal momento en Coronel Bogado, digamos. Sí. Bueno, creo que hubo solamente 2 muertos en esa noche. Y entre los que vinieron a atacar la policía, creo que 2 o 3 muertos, y entre ellos un soldadito que había quedado de guardia o no sé qué, porque esa misma noche también, o esa tarde, trasladaron al grupo de policías a la nueva policía en el barrio Santa Rosa, Sí. ya donde actualmente está la policía local. Ahí mismo trasladaron al grupo completo, pero los que vinieron a recibirle a los asaltantes, digamos que, y aparte, entre paréntesis, creo que según se dicen, según comentarios, porque muchos eran conocidos, ellos farrearon esa tarde, asadearon y chuparon un poco mocón y agulomita, y un grupo vino de a pie, vino a asaltar la policía. Esos fueron los que asesinaron al soldadito. Sí. Y luego vino el grupo que vino en camión, y entre ellos se desconocieron, o qué sé yo, no organizaron bien su encuentro y se ametrallaron entre ellos mismos. Tal es así que entre ellos se mataron, porque según tengo entendido, según dijeron ellos mismos, los protagonistas, Don Críspolo con una pistola, Cosme Chávez con un fusil de 5 tiros, y Juan de la Cruz Villalba, el subalcalde, subalcalde, con una pistola. ¿Qué es lo que podían haber hecho ellos contra esa veintena de gente que venían con armamentos largas, muy modernos, sí, metralladoras? Y bueno, el desencuentro era entre ellos, y se asesinaron, se mataron entre ellos, los rebeldes. ¿Nunca, don Abundio, usted escuchó el objetivo principal del por qué tenía que ser solamente Coronel Bogado esa noche? Y la verdad que llama un poco la atención, porque los protagonistas, casi la mayoría, eran bogadenses. La mayoría yo creo que eran bogadenses los que asaltaron la policía, y nunca se supo cuál era la idea, cuál era el pensamiento de ellos, si ellos tenían esa organización creada ya desde el exterior, pero sí que eran bogadenses, la mayoría eran bogadenses, conocidos, sí, de nuestro. Bueno, don Abundio, fue por supuesto una novedad muy grande, con lo cual el Coronel Bogado tuvo que paralizarse, ¿verdad? Sí. Todas las actividades. Claro que sí. Después de un tiempo, lógicamente se recuperó todo. Y más o menos 15 días seguramente estuvo como convaleciendo de ese atraco, porque después comenzaron ellos a juntar gentes involucradas y no involucradas. Tal es así que puedo citar un nombre muy conocido que era profesor nuestro, el profesor Isaac Amarilla. También yo mismo le he visto ahí, porque fuimos a curiosear en la policía ya recién instalada, y le estaban alzando a don Isaac Amarilla en el camión. Y para mí fue mucha tristeza, porque un profesor muy, muy querido en esa época. Claro, a lo mejor él fue inocente, porque no tardó también en la cárcel y vino otra vez a ejercer sus funciones aquí en Coronel Bogado como en otro lado. Pero fue así. Sí. Por eso digo, gente muy conocida es lo que participaron. Algunos de ellos sí participaron, otros no. Sí. Bueno, don Abundio, este momento para compartir un poco con la teleplatea o teleaudiencia, como se suele decir, muy importante para que vayamos conociendo también lo que es la historia del Coronel Bogado, las cosas buenas y de repente las cosas negativas que han sucedido. Así mismo.
También después de eso, al poco tiempo, también hubo un asalto en Encarnación, que también atropellaron la delegación de gobierno en esa época. El más conocido de entre ellos era Carlos Madelaire, el que había caído prisionero. Sí, sí. Luego vinieron los guerrilleros. Propietario de Radio Encarnación. Así mismo. Luego vinieron los guerrilleros que ya se estrenaron por Buenos Aires, o no sé por dónde, entre ellos el capitán Juan José Rotela, por ejemplo, muy conocido también. Ellos vinieron también, cruzaron hacia nuestra zona, vino por el puente de Tacuaré, Cambaí. Después, claro, el ejército tuvo que luchar contra ellos y se liquidó a todos esos guerrilleros que en esa época protagonizaban también una revuelta acá en el país. Muy bien, así estuvimos con don Abundio Acosta, uno de los que, por supuesto, ya somos mayorcitos nosotros y por eso algunas cosas estamos recordando. Don Abundio, ¿querés agregar algo más? Y cuento que yo estaba en el 6º grado en esa época, sí. Y me tocó... ¿Ya ne mandu a Paitema? Ya ne mandu a Paitema, ya ne caría y Paitema. Pero ya ne casó un becu. Ya ne casó un becu, te dice que yo se casó un becu, cuando será puga yo, porque como te dije, tenía que ayudarle a mis padres por lo menos hasta las 9 de la mañana, luego ensillar mi pingo y acercarme hasta la escuela. Eso era por tiempo nomás, no todo el tiempo.